Hulk Hogan se pasó años diciéndole al mundo que estaba arruinado tras su divorcio en 2009. Afirmaba que Linda se lo había llevado todo y le había dejado sin nada. Pero cuando murió, los investigadores descubrieron algo que no cuadraba. Poseía en secreto 2 enormes mansiones en Clearwater valoradas en más de $11 millones en total. Las propiedades estaban ocultas en fideicomisos y empresas fantasma. Su historial médico revelaba que llevaba meses luchando contra un cáncer de sangre. Antes de eso, Joe Russell siempre guardaba una caja de cerveza en el vestuario porque los chicos nunca se daban ese lujo. Pero cuando yo estaba por allí, me daba un poco de apoplejía. Aunque su mujer publicó en internet que se estaba curando, las mentiras eran más profundas de lo que nadie sospechaba y la verdad apenas empezaba a salir a la luz. Hulk Hogan nació como Terry Jim Bollea el 11 de agosto de 1953 en Augusta, Georgia. Cuando solo tenía 1 año y medio, su familia se trasladó a Port Tampa, Florida. Su padre, Pietro Bollea, trabajaba en la construcción. Su madre, Ruth Moody, era profesora de danza. La verdadera historia de su transformación corporal no empezó en California, sino en un pequeño local llamado Hector's Gym en Tampa. Aún así, Hogan permitió que la mentira de Venice Beach perdurara porque ayudó a construir la imagen que la gente esperaba de una superestrella. Lo que hizo su historia aún más pesada fue que su hermano mayor Alan murió de una sobredosis de drogas en 1986 con solo 38 años. Ese tipo de pérdida, mezclada con la vida de obrero de su padre, encendió un fuego dentro de Hogan. No solo quería el éxito, lo necesitaba. Antes de dedicarse a la lucha libre, Hogan perseguía un sueño en la música. Tocó el bajo sin trastes durante casi 10 años. En 1976 ayudó a formar una banda llamada Ruckus. Llegó a ser muy conocido en Tampa, pero con el tiempo no pudo evitar estirar la verdad. En una entrevista de 2022, llegó a afirmar que intentó unirse a The Rolling Stones y le dijo a alguien cercano a Mick Jagger que podía tocar todas sus canciones. Dijo que se ofreció a presentarse si la banda alguna vez necesitaba un bajista. También afirmó que estuvo a punto de unirse a Metallica. Lo extraño es que su talento musical era real. Solo siguió agrandando la historia, convirtiéndola en parte de la misma leyenda que utilizaba dentro del ring. Aunque el divorcio de sus padres no está claramente escrito, el dolor emocional de su familia salió a la luz más tarde. En marzo de 2025, su hija Brooke hizo una declaración pública en la que decía que había cortado los lazos con ambos padres. Dijo que el abuso verbal y emocional al que se enfrentó mientras crecía era demasiado. Su esposa Linda lo respaldó y dijo que no habían hablado con Brooke en 8 años. Peor aún, Hogan murió en julio de 2025 sin conocer a sus nietos. El programa Hogan Knows Best les hizo parecer una familia amorosa, pero entre bastidores esa familia se estaba desmoronando. Lo que se vio en televisión se convirtió en un colapso a cámara lenta de todo lo que él decía representar. Hogan pensaba que la lucha libre sería más segura que trabajar en la construcción como su padre, pero se equivocaba. En su primera sesión de entrenamiento en 1977, Hiro Matsuda, un brutal entrenador conocido por poner a prueba a jóvenes luchadores, le rompió la pierna. Hogan tardó 10 semanas en curarse. Cuando regresó, Matsuda intentó romperle la pierna de nuevo, pero esta vez Hogan se lo impidió. Ese tipo de entrenamiento brutal era común en esa época. Querían ver quién podía soportar realmente el dolor. Hogan creía que la lucha libre le salvaría de las lesiones, pero le dejó roto de por vida. Su cuerpo nunca dejó de pagar el precio. Su famoso nombre surgió de un extraño momento en un programa de entrevistas de Memphis. Hogan estaba allí con Lou Ferrigno, la estrella del programa El Increíble Hulk. Uno al lado del otro, el presentador señaló que Hogan era incluso más grande que Ferrigno. Una mujer llamada Mary Jarrett estaba mirando. Más tarde le puso el apodo de Hulk.
Ese momento lo cambió todo. Antes de eso, había luchado como Terry Boulder en un tag team. Pero cuando se convirtió en Hulk, su nueva identidad encajó. No hubo pleito, ni robo, ni drama, solo un momento en televisión en el que parecía más grande que la vida. Aún así, Hogan nunca corrigió los rumores. Le gustaba el misterio. En 1977 entró en el centro de entrenamiento de Hiro Matsuda pensando que aprendería movimientos de lucha libre. En lugar de eso, Matsuda se rompió la pierna el primer día. No fue un accidente. Matsuda lo hizo a propósito para probar su dureza. Hogan fue hospitalizado y le dijeron que tal vez no volvería a caminar con normalidad. La mayoría de la gente nunca vuelve, pero 6 semanas después volvió cojeando y exigió entrenar de nuevo. Fue entonces cuando Matsuda comenzó a respetarlo. Esa pierna rota se convirtió en el comienzo de Hulk Hogan. Un año antes de esa lesión, en 1976, Hogan, de 23 años, empezó a consumir esteroides anabolizantes. Otros luchadores se los presentaron. Ya medía 1,9 metros y pesaba 90 kilos, pero los esteroides le llevaron a otro nivel. Dijo bajo juramento en 1994 que usó esteroides desde 1976 hasta principios de los 90. Los vestuarios trataban esas drogas como caramelos. El cuerpo de Hogan creció más rápido de lo que nadie había visto antes. Podía entrenar más duro, curarse más rápido y luchar más tiempo. Pero también fue el comienzo de una adicción que le acompañó durante toda su carrera y ayudó a desencadenar las investigaciones federales sobre la lucha libre de los años 90. En 1991, en el programa The Arsenio Hall Show, Hogan negó haber consumido esteroides, pero la verdad salió a la luz más tarde en los tribunales y esa mentira le persiguió para siempre. De 1977 a 1979. Hogan trabajó en la Championship Wrestling de Florida, uno de los territorios de lucha libre más duros del país. Estaba dirigido por Eddie Graham, que utilizaba un sistema llamado policemen, es decir, luchadores de más edad contratados para hacer daño a los más jóvenes que no seguían las reglas. Hogan tuvo que aprender a sobrevivir no solo a los combates, sino también a la política de trastienda. Los veteranos podían acabar con tu carrera si pensaban que eras irrespetuoso. Vio cómo los luchadores más veteranos saboteaban a los novatos y cómo los promotores tenían favoritos como si fuera un juego. Esa dura educación enseñó a Hogan a proteger su puesto más tarde en la WWE. Cuando se unió a la WWF en 1979, no era un héroe sino que interpretaba a un villano. Vestía de negro, se blanqueaba la barba e intentaba actuar como un arrogante luchador irlandés. Los fans lo odiaron, pero no de la manera que los promotores querían. No lo abuchearon porque era un buen villano. Simplemente no les importaba. Incluso cuando venció a Ted DiBiase en el Madison Square Garden, la reacción fue fría. Incluso consiguió una oportunidad por el título contra Bob Backlund, pero nadie creía en él todavía. En 1981 dejó la WWE para actuar en Rocky III. Nadie se entristeció al verlo partir, pero ese fracaso le enseñó a crear un personaje que la gente amara. Esa película cambió su vida. Sylvester Stallone quería hacer el papel de Billy Graham, pero Graham pedía $50,000. Hogan aceptó hacerlo por solo $15,000. Durante el rodaje, Hogan tiró accidentalmente a Stallone con tanta fuerza que éste se hizo daño y necesitó tratamiento. Pero en lugar de enfadarse, Stallone dijo a la gente que supo enseguida que Hogan iba a ser una superestrella. Rocky III recaudó $270 millones en todo el mundo.
Hogan pasó de ser un villano fracasado a alguien a quien Vince McMahon veía como el futuro de la lucha libre. En aquel entonces, Vince McMahon Sr. dirigía la WWE y odiaba la idea de que los luchadores hicieran películas. Cuando Hogan aceptó el papel de Rocky, en 1981 McMahon Sr. lo despidió en el acto. No creía que Hogan tuviera lo que se necesitaba, pero en 1982 McMahon Jr. se hizo cargo. Vio a Hogan de manera diferente. Creía que Hogan podría convertirse en una marca global, no solo un luchador. Ese momento dividió la vieja lucha libre de la nueva era del entretenimiento. Hogan se convirtió en la cara de ese cambio. En 1983, McMahon Jr. comenzó una guerra contra el viejo sistema territorial de lucha libre. Ofreció a Hogan un contrato de $750,000 al año. Era un dinero inaudito. También compró espacios de televisión en 47 mercados a la vez y comenzó a robar los mejores talentos de otras promociones. En 1985 más de 20 territorios de lucha habían quebrado. Miles de luchadores perdieron sus empleos. El plan de McMahon funcionó y Hogan estaba en el centro del mismo. El personaje de Hulk Hogan no se construyó por accidente. Se construyó para la América de los 80. En 1984, las encuestas mostraban que el 73% de los estadounidenses sentían un fuerte orgullo nacional. La imagen de Hogan encajaba a la perfección sus brazos de 24 pulgadas, sus colores rojo y amarillo, e incluso su tema, Real American, estaban cuidadosamente diseñados. Las vitaminas de las que hablaba eran en realidad un código para esteroides. Solo la producción de la música costó $25,000. De 1984 a 1988, la mercancía de Hogan generó $1,200 millones. Ningún luchador en la historia hizo tanto dinero. El 23 de enero de 1984, Hogan venció a Iron Sheik por el título. Pero ese combate no fue una sorpresa. Se había planeado meses antes. McMahon le pagó a Sheik $40,000 por perder el doble de su tarifa habitual. Celebraron el combate en el Madison Square Garden y colocaron a 17 periodistas falsos entre el público para crear expectación mediática. La historia era que Hogan fue la primera persona en liberarse del camel clutch del jeque. Llevó semanas de práctica. La WWE dijo que había 19,121 espectadores, pero solo se vendieron 14,847 entradas. Vince McMahon se estaba quedando sin tiempo y sin dinero. El 31 de marzo de 1985 volcó todo lo que tenía en una noche en el Madison Square Garden. Esa noche era WrestleMania 1. No era solo un espectáculo de lucha libre, era su última oportunidad. Si fallaba, toda la compañía se derrumbaría. Trajo grandes estrellas como Mr. T. Cyndi Lauper, Muhammad Ali Liberace e incluso Billy Martin de béisbol. Hulk Hogan estaba en el centro haciendo equipo con Mr. T para luchar contra Roddy Piper y Paul Orndorff. McMahon llegó incluso a un acuerdo con la MTV para atraer al público general, pero todo esto costó una fortuna. El espectáculo se emitía en directo en los cines, a través de un circuito cerrado de televisión, lo que significaba que Vince tenía que pagar enormes cantidades por adelantado. Lo llamó la mayor apuesta en la que he estado involucrado, y lo decía en serio. Si la gente no se presentaba, todo el imperio se vendría abajo. Detrás de todas las luces y vítores había un mundo mucho más oscuro.
Durante el auge de Hulkamania, los luchadores fueron empujados más allá de los límites humanos. Viajaban sin parar, luchaban casi todas las noches y usaban todo lo que podían para seguir adelante. Billy Jack Haynes. Más tarde lo dijo sin rodeos. Valium Placidil, ácido marihuana, esteroides, cocaína y alcohol estaban por todas partes. Los luchadores se desmoronaban por dentro, pero aún así se veían obligados a actuar como superhéroes. Dijo, «Solo eres un ser humano, pero para él solo eres un número». En 1988, los registros de Federal Express mostraron que el Dr. George Zaharian envió esteroides directamente a Hogan 8 veces en solo 9 meses. También envió 34 paquetes a la sede de la WWF durante ese mismo tiempo. A nadie le importaba siempre y cuando el espectáculo continuara. Pero una de las historias más dolorosas no tuvo nada que ver con las drogas, sino con la amistad. Hulk Hogan y André el Gigante estuvieron unidos durante años. Hogan dijo, «Me pegó todos los días durante 8 años, pero se hicieron amigos a pesar de los duros comienzos». André sufría todos los días. No cabía en sillas, camas o incluso duchas. La gente cuchicheaba y se reía de él en los aeropuertos y Hogan odiaba ver eso. Pero en 1987 para WrestleMania 3 tuvieron que convertir esa amistad en una lucha. André aceptó hacer de villano. El 29 de marzo de 1987 se dijo que había 93.173 personas en el público viendo cómo Hogan golpeaba a André, pero esa cifra era mentira. Los expertos decían que eran más bien 78.000. La WWE nunca lo admitió, pero lo que realmente importaba esa noche no era el tamaño del público. Era que dos amigos tenían que hacerse daño emocionalmente por el bien del negocio. Las mentiras no cesaron. WWE siguió inflando las cifras. En 2016 dijeron que 101.000 personas asistieron a WrestleMania 32. Las estimaciones reales lo sitúan alrededor de 93.000 o 94.000. Estas mentiras se convirtieron en parte de su marca más historia que verdad. A finales de la década de 1980, el gobierno empezó a investigar el consumo de esteroides. El Dr. Zaharian fue acusado de 15 cargos federales. Había estado trabajando en el ring desde 1979. 8 de esos cargos vinculados directamente a Hogan. Otro luchador, el Dr. David Schultz, dijo que él personalmente inyectó a Hogan más de 100 veces. Incluso dijo que Hogan vendía esteroides a otros. Cuando Hogan acudió al programa The Arsenio Hall Show, en 1991, intentó negarlo todo, pero le temblaba la voz. Decía básicamente una y otra vez. Todo el mundo podía ver a través de él. La negación no ayudó, empeoró las cosas. Missy Hyatt dijo que la mentira de Hogan provocó una tormenta mediática que acabó con las ventas de productos, ahuyentó a los patrocinadores y les costó contratos televisivos. El daño no se podía deshacer. Después llegaron las películas. En 1989, Hogan protagonizó No Holds Barred. Costó $8 millones. En su primer fin de semana recaudó poco menos de $5 millones. Las ganancias totales fueron de solo $16 millones en todo el mundo. McMahon había pagado la película él mismo. Años más tarde bromeó. Supongo que el cheque sigue en el correo, al hablar de la promesa de Hogan de pagarle si perdía dinero. Jim Ross dijo, no holds barred, más bien no se permiten ganancias. La fama de la lucha libre no ayudó en la taquilla. Las cosas empeoraron. En 1991 Hogan hizo Suburban Commando.
Costó 11 millones de dólares, pero recaudó menos de 7 millones en E.E.S. Los críticos la odiaron. Incluso The Undertaker, que tuvo un papel en la película, dijo que era verdaderamente horrible. Acabó con las esperanzas de Hogan en Hollywood, pero volvió a intentarlo. En 1993 protagonizó Mr. Nanny. Fue un desastre. Solo recaudó 4,3 millones de dólares. Hogan llevaba un tutú en una escena, y los fans no podían creer que su héroe hubiera caído tan bajo. La película tiene ahora una calificación de 3,8 estrellas, y los fans siguen calificándola de terrible. En 1994, Hogan volvió a intentarlo con un programa de televisión llamado Trueno en el Paraíso. Interpretaba a un héroe en un barco de alta tecnología. Invirtió millones de su propio dinero en él. El programa tuvo 22 episodios e incluso trajo a luchadores como Sting y Brutus Beefcake. Pero el regreso de Hogan a la lucha libre le obligó a abandonar el programa, y este nunca se recuperó. Hogan dijo más tarde que pensó en reiniciarlo como Thunder Force con Mr. T, pero para entonces ya era demasiado tarde. En 1993, Hogan volvió a la lucha libre. Sus sueños cinematográficos se habían acabado y necesitaba dinero. Regresó durante WrestleMania 9 y ayudó a Brutus Beefcake. Se hacían llamar The Mega Maniacs. Esa noche Hogan ganó el campeonato de la WWF tras un combate improvisado contra Yokozuna. Pero el reinado duró solo hasta el 13 de junio, cuando volvió a perder el título cegado por una bola de fuego. Ese fue su último pay-per-view de la WWF hasta 2002. Su contrato terminó más tarde en 1993. Había perdido su poder de estrella. Pero entonces llegó la WCW. Eric Bischoff ofreció a Hogan el acuerdo más poderoso de la historia de la lucha libre. A partir del 29 de mayo de 1998, Hogan firmó un contrato de 4 años por valor de 3,6 millones en 1998 y 3,7 millones en 1999. Tenía una bonificación de 2 millones de dólares, pero el dinero no fue todo lo que consiguió. Hogan también obtuvo el control creativo. Podía decidir cómo terminaban los combates y quién le ganaba. Era inaudito. Incluso se negó a ir a TNA a menos que Bischoff viniera con él. El 7 de julio de 1996, todo volvió a cambiar. Hogan sorprendió al mundo volviéndose heel en Bash at the Beach. Se unió al NWO y golpeó con una pierna a Randy Savage. Los fans arrojaron basura al ring. Hubo que aumentar la seguridad. Hogan dijo que ni siquiera estaba seguro de hacerlo, pero lo hizo, y el mundo de la lucha cambió para siempre. Se tiñó el bigote de negro y se vistió todo de negro. Se burló de su propia carrera cinematográfica fallida. El look Hollywood Hogan se convirtió en un icono. Las camisetas del NWO se vendieron como locas. La imagen de villano de Hogan fue más rentable que sus días de héroe. Pero entre bastidores, las cosas se pusieron feas. Hogan, Kevin Nash y Scott Hall dirigían el espectáculo entre bastidores. Cambiaban los guiones, se protegían mutuamente y aplastaban carreras. Nash se hizo más poderoso y controlaba las reservas. El NWO incluso secuestró las emisiones de televisión. Ellos no solo jugaban a ser villanos, ellos dirigían la compañía. El contrato de Hogan le dio demasiado control. Se negó a perder partidos. A veces abandonaba los shows solo para evitar hacer el final. Cuando Vince Russo trató de recuperar ese poder, Hogan demandó a WCW. Demostró lo peligroso que era darle a un hombre tanto control. Su vida personal también se desmoronaba.
En 1983 Hogan se casó con Linda Claridge, pero el matrimonio era una mentira. Años de abuso de esteroides hicieron que Hogan se enfadara y se volviera inestable. En 2009 salió a la luz que había sido infiel con la mejor amiga de su hija Brooke Christian Plant, de 19 años. Linda dijo: «Yo lo amaba más de lo que él me amaba a mí». No volvió a salir con nadie después del divorcio. Dijo que la traición la rompió por completo. La relación de Hogan con Brooke también se vino abajo. En 2015 se filtró una grabación en la que Hogan utilizaba insultos racistas mientras hablaba de la vida sentimental de Brooke. Cortó lazos con él. Brooke dejó de hablar con él. En 2023, solo 2 semanas antes de la boda de Hogan con su tercera esposa Brooke, intentó hablar con él sobre su salud. Él la rechazó. Esa fue la última vez que hablaron. Ella ni siquiera llegó a su patrimonio de $25 millones. Nick Hogan, hijo de Hulk, también avergonzó a la familia. El 26 de agosto de 2007, estrelló su Toyota Supra mientras participaba en una carrera de aceleración. Tenía 17 años. Su tasa de alcoholemia era de 55%. Su amigo el marín John Graziano, de 22 años, sufrió daños cerebrales y ahora vive en una residencia. Nick solo estuvo 5 meses en la cárcel. Era su cuarta multa por exceso de velocidad en 11 meses. La familia de Hogan actuó como las víctimas mientras los sueños de John quedaban destruidos para siempre. La demanda de divorcio de Linda en 2007 casi acabó con Hogan. Ella se quedó con más del 70% de su efectivo, el 40% de los intereses empresariales y $3 millones en propiedades. Los honorarios legales costaron cientos de miles. Hogan tuvo que vender su casa, sus coches y aceptar cualquier trabajo de lucha libre que encontrara. Los esteroides, las trampas, las mentiras. Todo se vino abajo. En 2010, Hogan se casó con Jennifer McDaniel, una maquilladora de 36 años. Él tenía 57. Parecía un truco de relaciones públicas. El matrimonio duró 11 años, pero también se vino abajo. En 2012, el vídeo sexual de Hogan con la mujer de su amigo llegó a Internet. Gawker fue demandado. El daño fue masivo. Jennifer supuestamente quería salirse. Ella tomó un acuerdo tranquilo en 2022 y se alejó. En julio de 1994, Hulk Hogan subió al estrado en un importante caso federal. El juicio era sobre Vince McMahon, el hombre que dirigía la WWE, y se centraba en los esteroides ilegales. Hogan recibió inmunidad para testificar, lo que significaba que no sería acusado mientras dijera la verdad. Pero en lugar de protegerlo, sus propias palabras casi lo llevan a prisión. Admitió haber consumido esteroides sin parar durante 13 años, desde 1975 hasta 1989. Dijo que alguien de la WWE le ayudó a pedirlos, incluso haciendo las llamadas desde las oficinas de la empresa. Pero luego dijo algo que empeoró las cosas. Hogan afirmó que pensaba que estaba bien porque tenía una receta. Sin embargo, momentos después también admitió que obtuvo las drogas ilegalmente. Esa contradicción hizo saltar las alarmas. Los fiscales tenían registros telefónicos que mostraban que había llamado directamente a McMahon para organizar la recogida de esteroides, lo que iba totalmente en contra de lo que había dicho bajo juramento. Pensaron seriamente en acusar a Hogan de perjurio. Si lo hubieran hecho, podría haber terminado cumpliendo 5 años en una prisión federal. Pero el 23 de julio de 1994, tras 16 horas de deliberaciones del jurado, McMahon fue declarado inocente. Debido a eso, el caso contra Hogan también se vino abajo.
Se suponía que el juicio mostraría lo duro que sería el gobierno con los esteroides tras la ley antidroga de 1988. En lugar de eso, demostró lo complicadas que podían llegar a ser las cosas. Poco después, Hogan firmó un enorme contrato con la WCW. Le pagaba $3 millones cada año y le daba algo que ningún otro luchador tenía: control total sobre sus historias. Ese control se convirtió en un arma. En Bash at the Beach, en 2000, Vince Russo Booker de la WCW sorprendió a todos al salirse del guión e insultar a Hogan en directo por televisión llamándole «pedazo de mierda». Hogan utilizó su contrato para defenderse. Se marchó y presentó una demanda por incumplimiento de contrato. En 1998, Hogan había ampliado su contrato por $9 millones en 3 años, convirtiéndose en la estrella mejor pagada de la empresa. A pesar de que la WCW ya estaba perdiendo dinero rápidamente, su demanda le costó otros $2 millones en honorarios legales, mientras que los índices de audiencia televisiva seguían cayendo. En marzo de 2001, la WCW estaba tan quebrada que AOL Time Warner la vendió a la WWE por solo $2,5 millones. La negativa de Hogan a perder ante estrellas más jóvenes, algo que su contrato le permitía evitar, contribuyó en gran medida a acabar con el impulso de la empresa. Entonces, llegó el escándalo de Gawker en 2012, que publicó 9 segundos de un vídeo sexual en el que aparecía Hogan con Heather Clem, la esposa del locutor de radio Bubba the Love Sponge. El vídeo había sido grabado en secreto en algún momento entre 2006 y 2007, sin que Hogan lo supiera. Lo que el mundo no sabía es que el multimillonario Peter Thiel dio en secreto al equipo legal de Hogan más de $10 millones para defenderse. El juicio fue brutal. Los abogados de Hogan argumentaron que los niños que buscaban Hulk Hogan o WrestleMania veían resultados de vídeos sexuales. El 18 de marzo de 2016, el jurado dio un golpe que dejó a los medios en shock: $115 millones en daños más $25 millones más en castigo. Eso sumaba $140 millones. Gawker se declaró en bancarrota apenas 3 meses después y tuvo que venderlo todo a Univision. La demanda se resolvió finalmente en noviembre de 2016 por $31 millones. Fue una de las mayores victorias legales para la privacidad de los famosos jamás vista. Pero lo peor estaba por llegar. El 23 de julio de 2015 se filtraron las transcripciones de ese mismo video sexual. En ellas se escuchaba a Hogan usar la palabra con N varias veces e incluso decir «soy racista». También dijo que no quería que su hija saliera con hombres negros a menos que valieran $100 millones como Jay-Z. En 24 horas, la WWE reaccionó como si Hogan no existiera. Pusieron fin a su contrato de leyenda de $750,000 anuales, lo retiraron de su sitio web, retiraron toda su mercancía y lo borraron del Salón de la Fama. Las consecuencias le costaron unos $5 millones al año en contratos y derechos perdidos. Vince McMahon calificó los comentarios de Hogan de imperdonables y dijo que la WWE lo había retirado para siempre. Hogan se disculpó en la televisión nacional llorando en entrevistas, pero el daño ya estaba hecho. Los patrocinadores le abandonaron, los fans le dieron la espalda y la mancha en su imagen fue permanente. Las cosas no mejoraron cuando se trasladó a TNA Wrestling. El contrato de Hogan allí le pagaba $200,000 por aparición, pero las audiencias bajaron en lugar de subir. Cuando apareció el 4 de enero de 2010, TNA intentó competir con el gran regreso de Bret Hart a WWE, pero en lugar de éxito, las audiencias cayeron un 15%.
Jeff Jarrett, que ayudó a iniciar TNA, dijo más tarde que fue un desastre. Hogan y su amigo Eric Bischoff cobraban más de $3 millones al año juntos. Cambiaron el ring, el estilo y los espectáculos, pero a los fans no les gustó. TNA incluso tuvo problemas para pagar a Hogan, lo que llevó a 3 demandas entre 2010 y 2013. Entre bastidores, Hogan estaba lidiando con problemas de dinero, especialmente por una demanda relacionada con el accidente de coche de su hijo Nick, que había herido gravemente a John Graziano. La empresa matriz de TNA tuvo que poner otros $2 millones solo para cubrir el contrato de Hogan. En octubre de 2013 se había ido, pero los problemas legales continuaron hasta 2015. Sorprendentemente, WWE lo trajo de vuelta en 2018. El 15 de julio, anunciaron que Hogan volvía al Salón de la Fama. Aunque nunca habían dicho oficialmente que estaba suspendido, el momento fue extraño. Lo hicieron horas antes de un gran evento de pago por visión. Hogan tuiteó que se había reunido con las superestrellas de la WWE entre bastidores y que había sentido un apoyo abrumador. Pero no todo el mundo le dio la bienvenida. Muchos luchadores negros permanecieron callados, ofreciendo poco apoyo público. Vince McMahon defendió la decisión diciendo que Hogan no era racista, pero que había dicho cosas racistas y había pagado el precio. Más tarde ese mismo año, el 2 de noviembre de 2018, Hogan apareció en Arabia Saudita en el evento Crown Jewel de WWE. Esto ocurrió pocas semanas después de que el periodista Jamal Khashoggi fuera asesinado en el consulado saudí. Grandes estrellas como John Cena y Daniel Bryan se negaron a ir, pero Hogan no solo fue. Abrió todo el espectáculo. No mencionó a Arabia Saudí ni una sola vez en su discurso, lo que los críticos consideraron intencionado. La reacción fue enorme. La ex luchadora Gail Kim dijo que a la WWE no le importaba el racismo. Esta fue la primera vez que Hogan regresó al ring desde 2015 y no podría haber ocurrido en un momento más controvertido. En octubre de 2024, Hogan dejó caer otra sorpresa. Reveló en un podcast que no tenía un contrato normal de leyendas de la WWE. Dijo que su contrato de 5 años firmado en 2023 era algo especial, algo más que un contrato de leyendas. A los 71 años se había convertido en una especie de embajador con toneladas de derechos de merchandising y proyectos que le pagaban cientos de miles al año. A diferencia de otros luchadores retirados que firmaron contratos estándar, el acuerdo de Hogan se hizo solo para él. Pero entre bastidores las cosas seguían desmoronándose. En 2005 Hogan había lanzado un reality show llamado Hogan Knows Best. En él aparecían su esposa Linda y sus hijos Nick y Brooke. El programa se convirtió en el mayor estreno de un reality de VH1 y se emitió hasta 2007. Parecía divertido en pantalla, pero ocultaba un dolor real. Todo se había convertido en entretenimiento. Hogan admitió más tarde que algunas partes estaban guionizadas, pero que el daño a su familia era real. Entonces llegó algo que dejó atónitos incluso a los fans de toda la vida. El patrimonio de Hogan estaba valorado en $5 millones. Pero cuando los documentos judiciales salieron a la luz, se demostró que su hija Brooke había sido completamente eliminada de su testamento. Todo quedó en manos de su hijo Nick. El testamento había sido modificado 4 veces entre 2017 y 2023. El último cambio se produjo en julio de 2023, justo un año antes de la muerte de Hogan. Fuentes cercanas a la familia dijeron que Brooke pidió ser eliminada diciendo a sus parientes que no quería participar en el legado de su padre. El patrimonio incluía $200,000 en criptomonedas, $789,000 en propiedad personal e intelectual y $4 millones en derechos de imagen.
Su esposa, Melanie Sky Daly, tampoco recibió nada, aunque figuraba como cónyuge supérstite. Solo Nick y un hombre llamado Terry McCoy fueron nombrados correpresentantes de la herencia. Aún más desgarradores fueron los informes médicos publicados tras la muerte de Hogan. Había estado luchando en secreto contra la leucemia linfocítica crónica, un tipo de cáncer de la sangre que afecta sobre todo a los adultos mayores. También padecía fibrilación auricular grave, un peligroso problema del ritmo cardíaco. Su familia mantuvo ocultas estas enfermedades. Pocas semanas antes de morir, su mujer seguía publicando en Internet que se estaba recuperando de una operación. El cáncer suele avanzar lentamente, pero en el caso de Hogan había empeorado. Su enfermedad cardíaca le exponía a un alto riesgo de derrame cerebral e insuficiencia cardíaca. Cuando los servicios de emergencia acudieron a su domicilio, el 24 de julio de 2025, se encontraba en parada cardíaca total. La llamada entró a las 9:50 y 1 a.m. Los paramédicos trabajaron en él y lo llevaron al hospital Morton Plant, pero a las 11:17 m. Los médicos declararon muerto a Hulk Hogan. Tenía 71 años. La causa oficial fue un ataque cardíaco masivo. No había signos de juego sucio. Las grabaciones revelaron la desesperación de los socorristas por salvarlo. Un último misterio rodeaba sus propiedades en Clearwater. Hogan había afirmado en alguna ocasión que estaba casi en bancarrota tras divorciarse de Linda en 2009. Había renunciado al 70% de su efectivo y al 40% de sus negocios. Pero en 2016 poseía 2 casas frente al mar por un valor total de $11 millones. Una fue comprada por $3,3 millones en 2012, la otra por $1,6 millones en 2016. La más grande tenía 5 dormitorios y más de 5.000 pies cuadrados. Pero cuando se publicó su testamento, ninguna de las 2 casas figuraba en la lista. Ambas eran propiedad de fideicomisos o LLC, posiblemente para protegerlas. Dejó a los fans y familiares preguntándose cuánto de la vida de Hogan fue alguna vez realmente lo que parecía. 53.8